separación, divorcio, custodia, pensiones, muchos cambios y 1000 dudas. Infórmate, organízate y aprende en este canal a no dar pasos en falso. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal? ¿Preparándote ya para unos días de vacaciones? Pues oye, muy bien hecho, de verdad. Claro que sí, hay que descansar y desconectar. El pasado 5 de abril de esta semana se cumplían 28 años de la muerte de Kurt Cobain, el cantante de la mítica banda de rock Nirvana. He pensado que sería interesante rememorar algunos datos de su biografía y de su relación con Courtney Love. Me parece interesante porque es un ejemplo de una relación destructiva y también de cómo les afectó el divorcio de sus padres durante su niñez. El efecto que tuvo en sus vidas, vamos. Pues venga, vamos a ello. Kurt Cobain nació el 20 de febrero de 1967 en un pequeño pueblo de Washington llamado Aberdeen. Dice su biografía que durante su primera infancia fue un niño muy querido y feliz, pero que al cumplir la edad de 8 años eso cambió. En ese cambio tuvo mucho que ver el divorcio de sus padres. No fue un divorcio amistoso, sino que fue la madre quien, tomó la iniciativa y que el padre, tuvo que aceptar de mala gana la ruptura y no le quedó otra que adaptarse a unas circunstancias no deseadas. Para Cobain, ese divorcio fue, un evento que marcó su vida profundamente. Su hogar, de repente, se convirtió en dos nuevas familias reconstituidas. Por un lado, su madre y su hermana pequeña con su nueva pareja y el hijo de esta. Por el otro, su padre con una nueva esposa y 2 hijas de ella. La convivencia en esos nuevos núcleos familiares, con, los hermanastros y las nuevas parejas de sus progenitores, se le hacía muy difícil a Kurt. Se sentía desplazado y, escaso de afecto. Su conducta comenzó a cambiar a partir de entonces. Empezó a mostrarse rebelde y a mostrar problemas de conducta que, complicaban más la convivencia. Por ese motivo fue diagnosticado de hiperactividad. Ese diagnóstico sería el responsable de que se le recetara el medicamento Ritalin, porque este pudo haberle creado una predisposición a la adicción a los narcóticos y, en consecuencia, haber sido el germen de su futura adicción a las drogas. Al parecer, este medicamento puede causar, efectos tales como alucinaciones visuales, pensamientos suicidas y comportamientos psicóticos, provocar comportamientos también agresivos, violentos. Teniendo en cuenta todo esto, no es de extrañar que la adolescencia de Kurt se caracterizara justo por esas conductas. Aunque era de naturaleza introvertida, se le calificó de adolescente rebelde, agresivo, disruptivo. Un chaval problemático, El caso es que después del divorcio de sus padres, vivió con su madre y su nuevo núcleo familiar, ese núcleo reconstituido. Pero aproximadamente un año después, su propia madre lo echaría de casa porque la convivencia se había vuelto insostenible. Así Kurt
se trasladó al hogar paterno, que, pues también se había reconstituido con una nueva pareja y las 2 hijas que ya llevaba esta nueva pareja. Pero tampoco duró mucho este arreglo. La nueva esposa del padre y Cobain no se llevaban nada bien. Así que ella puso al padre en la tesitura de tener que elegir entre ella o el chico. Y el padre decidió que se quedaba con su nueva esposa. Así entonces Cobain se trasladó a vivir con sus abuelos para después irse a vivir con sus tíos y de ahí a casa de amigos, con su primera novia, etc. Y así fue dando bandazos. Al parecer Cobain no encontraba amor en su familia, se sentía rechazado y su conducta rebelde tampoco se lo ponía fácil, la verdad. Esta infancia y posterior adolescencia de Cobain es un ejemplo claro de cómo los divorcios mal gestionados tienen esos efectos colaterales, daños colaterales, que muchas veces son de difícil solución, como en su caso, que sentía frustración, desamor, rebeldía y acabó adicto a los medicamentos narcóticos y finalmente a las drogas, con el consecuente desenlace dramático que digamos que tuvo en su vida. Por suerte Kurt tenía la música. Su afición le venía desde la infancia. Tenía dotes artísticas ya desde muy pequeñito. Mostraba interés por el arte, dibujaba muy bien y tenía buen oído musical. Cuando cumplió 14 años, su tío Chuck le regaló una guitarra y a partir de entonces se empleó a fondo y aprendió a tocarla. Pocos años después, se interesaría por el rock alternativo y por el punk. Seguía grupos locales como los Melvins y era amigo de uno de sus componentes, Buzz Osborne. Corrían los años 84 y 85 y fue por entonces cuando formó su primera banda, Fake or Murder. Esta, 2 años más tarde, se convertiría en la primera formación del grupo Nirvana, la misma que pocos años después lo llevaría al estrellato musical, con su estilo grunge, su guitarreo melancólico y áspero, su voz rasposa, ese look desaliñado tan característico con sus vaqueros rotos y su cabello desgreñado. Llegaría entonces su primer gran éxito con el álbum Nevermind. Pero poco antes de que llegara ese gran éxito que le convertiría en el nuevo ídolo grunge, conoció a Courtney Love. Según ella misma explicó, eso fue en enero de 1990 en el club Satyricon de Portland. Aquella chica punk tan rubia como descarada se dirigió a él para decirle que se parecía al cantante David Byrne. Él reaccionó toscamente agarrándola medio en broma, de manera que acabaron los dos en el suelo. A Courtney le gustaba Cobain y en una ocasión hasta le envió una caja de terciopelo rojo en forma de corazón con su perfume, unas rosas y una muñeca muy a su estilo. Pero no fue hasta mayo de 1991 que se volvieron a encontrar. Courtney volvió a dirigirse a Kurt, más bien lo asaltó por la espalda, con ese peculiar atrevimiento y descaro que la caracterizaba, y la química hizo su efecto. A partir de ese momento comenzaron su especial relación de pareja. ¿Quién era Courtney? Courtney era una mujer muy peculiar. En aquella época era guitarrista y cantante del grupo de rock alternativo Hole. Atrevida,
provocativa, irreverente, caótica, son rasgos que casan muy bien con su personalidad. Su look pues iba muy en consonancia con su forma de ser y su imagen de solista de la banda de rock, vestida de cuero negro con encajes y tutús, su cara pálida y unos labios pintados de rojo intenso. Le gustaba ser el centro de atención, quería comerse el mundo y triunfar en la música. Pero además de su intensa personalidad, esta chica tenía también una íntima relación con los narcóticos. Procedía de una familia que podríamos calificar de desestructurada, muy al estilo hippie de la época. Sus padres también se habían divorciado siendo ella muy pequeña y nunca formaron nuevos núcleos familiares más o menos estables, ya sea con nuevas parejas o sin ellas. Así que su infancia fue complicada y su adolescencia difícil. Su propia madre no soportaba el carácter de la niña, de modo que cuando Courtney dejó el hogar materno, fue a vivir con su padrastro. Pero eso tampoco duró demasiado, concretamente hasta que el padre se volvió a emparejar y esta mujer pues tampoco soportaba a la rebelde Courtney. Así que este hombre también se vio en la tesitura de tener que elegir, como había sucedido con el padre de Cobain, entre seguir teniendo a su hijastra o mantener la relación con su esposa. Y fue Courtney quien tuvo que dejar la casa. Así la chica empezó su adolescencia y primera juventud sin un hogar, digamos, estable, deambulando entre casas de acogida y reformatorios por su tendencia a meterse en líos. Así acabó de forjarse ese carácter buscavidas, independiente y salvaje, que se abría camino en el mundo a codazos. La relación de Courtney y Cobain. La indiscreta rubia y Cobain tenían temperamentos muy distintos. Ella grotesca y descarada y él introvertido y más esquivo. Pero también tenían muchas cosas en común. Los dos eran músicos y se movían en ese ambiente rock alternativo underground. Los dos habían sufrido las consecuencias de los divorcios de sus padres y de sus hogares desestructurados. Habían sido adolescentes rebeldes y además compartían una potente propensión a las drogas. Ella solía consumir speed, heroína, incluso en algún momento de su infancia parece ser que tomó incluso LSD. Y al igual que Cobain, en su infancia fue tratada con el medicamento Ritalin para la hiperactividad. Cobain también consumía alcohol y estaba muy enganchado a las drogas. Se pinchaba heroína casi a diario y, según decía, lo hacía para aliviar el dolor de estómago crónico que decía que sufría. El caso es que los dos compartían, ese hábito nefasto. Estaban enganchados a los psicotrópicos. Eran una pareja de yonkis enamorados. Tan intensa era su adicción que el cantante dejó su gira musical durante 6 meses para estar con ella juntos y aislados durante ese tiempo, consumiendo narcóticos a discreción. Hay versiones contrapuestas sobre si fue ella quien introdujo a Kurt en el mundo de las drogas o si no lo fue, pero lo que es cierto es que es un ejemplo claro de una relación de pareja inapropiada y destructiva. Si tienes un problema y te acabas juntando con alguien que tiene el mismo problema que tú, solo va a contribuir a incrementarlo.
La pareja se casó en Hawái en el año 1992. Para ese entonces ella ya estaba embarazada de algo más de 3 meses y por su condición de adictos, ese embarazo no resultaba de lo más conveniente. A pesar de todo, llevó el embarazo adelante y tanto Carl como ella se sometieron a una cura de desintoxicación en una clínica. Meses más tarde nacería su hija Frances Bean, en el mismo hospital en que su padre estaba tratando de desintoxicarse. La custodia de la niña les fue retirada por considerar que en aquellos momentos no eran aptos para el cuidado del bebé y fue Jamie Rodríguez, la hermanastra de Courtney, quien la asumió temporalmente, y esto hasta que acabaran su proceso de desintoxicación. Y así fue, la recuperaron al acabarlo, pero tiempo después volvieron a su antiguo estilo de vida. Su matrimonio fue un constante ir y venir entre la desintoxicación, la metadona y la vuelta a las drogas. El final de la relación. El final de la relación entre los dos no fue una ruptura como tal, sino la tragedia del suicidio de Cobain. Un suicidio que conmocionó a todos sus fans. Días antes de la tragedia, el cantante había ingresado en la clínica de desintoxicación Exodus de Los Ángeles. A los 3 días de su ingreso, aprovechando un permiso para salir a fumar, se escapó del lugar. El día 3 de abril lo declararon persona desaparecida. Lo que hizo después, en esos días posteriores de su fuga hasta el día de su muerte, no se sabe a ciencia cierta, pero se sabe que, entre otras cosas, estuvo consumiendo heroína en el Hotel Marco Polo de Seattle, donde se registró con una identidad falsa. El día 5 de abril volvió a su casa y se ocultó en el invernadero. Una vez allí, se inyectó una triple dosis de heroína y acabó con su vida disparándose con una escopeta. Fue un electricista que había ido a hacer labores de mantenimiento quien encontró el cuerpo de Cobain ya sin vida. Kurt había dejado una carta de despedida y su documento de identidad para poder ser identificado. Así fue el 5 de abril de 1994 cuando el cantante murió a la edad de tan solo 27 años. La muerte fue catalogada como un suicidio, pero debo decir que este hecho no ha estado exento de polémica. Existen teorías de que la muerte no fue causada por un suicidio, sino por un asesinato. Se dice que al tener la consideración de suicidio nunca se investigó como asesinato y habían muchas evidencias que deberían haberse tomado en consideración, que hubieron muchas inconsistencias en la investigación, que hay pruebas que apuntan a la posibilidad de que él no se hubiera quitado la vida voluntariamente, sino que podría haber sido un plan orquestado para acabar con su vida. Estas teorías apuntan hacia su esposa como sospechosa. Algunas especulaciones indicaban que entre los motivos que la habrían empujado a hacerlo estaría la intención que al parecer tenía Cobain de divorciarse de ella, y con ese divorcio un acuerdo prenupcial que no la dejaba muy bien parada. Pero bueno, esto todo son teorías y especulaciones. De todos modos, fuera asesinato o fuera suicidio, el caso es que el estilo de vida de estos dos rockeros era extremo y caminaban por un laberinto oscuro del que muchas veces no se puede salir, y si se consigue, no se sale indemne. Este es un ejemplo claro de una relación destructiva entre personas con un estilo de vida desestructurado y corrosivo.
Sabemos cómo ha sido la vida de ella desde entonces hasta ahora, pero no sabemos qué hubiera sido de la vida de Cobain en caso de no haberse emparejado con Courtney. Quizás se hubiera autodestruido igualmente, o quizás con otra persona a su lado que hubiera tenido, la cabeza mejor amueblada y sobre todo con la que no hubiera compartido el hábito de las drogas, habría podido servir de cortafuegos, en ese estilo de vida. Nunca lo sabremos, pero la verdad es que fue una lástima que aquel chico tímido, rebelde, que consiguió convertirse en un ídolo, acabara su vida de una forma tan lamentable. Sea como sea, siempre nos quedará su música. Pues nada, hasta aquí este episodio. Gracias por tu compañía y te espero la próxima semana.